El proyecto Life ISIS, en su planteamiento original, como objetivo fundamental plantea que hay soluciones y posibles alternativas innovadoras que permiten afrontar estos nuevos retos de la política común de pesca con ciertas garantías tanto de éxito, de poder cumplir con la normativa, como de que los costes asociados a la implantación de estas nuevas reglas no sea excesivo para las flotas pesqueras y, por lo tanto, que podamos tener una actividad que siga siendo rentable, no ahora, sino también para el futuro, de cara al futuro. Todo ello dentro del marco de la sostenibilidad de los caladeros, de los recursos de la pesca, que de alguna manera es el objetivo fundamental que persigue la política común de pesca, es decir, reducimos los descartes para intentar que las poblaciones de los peces se mantengan en unos niveles adecuados que permitan una explotación razonable, racional y sostenible. El proyecto Life ISIS es un proyecto de demostración y así hemos intentado, dentro de una jornada específica o de jornadas, digamos, dedicadas a cada uno de esos objetivos, además de poner en valor una serie de resultados, que en nuestro caso son tecnologías ya existentes o tecnologías que hemos desarrollado, sobre todo que llegue esta información y estos resultados al público en general, pero también a los agentes que están interesados, en este caso, en toda la actividad pesquera. A participación do Grupo de Economía Pesqueira no proxecto Life ISIS consistiu en analizar o impacto económico da prohibición de descartes. Entón, analizamos cual era o impacto a bordo, o impacto en terra e o impacto en términos de perda de cuota. O que observamos era que, si ben algunos costes se reducían, como por exemplo o coste en combustible, aumentaban os costes en personal e, sobre todo, aumentaba o coste en términos de perda do valor da cuota, porque é necesario imputar a cuota o valor dos descartes que teñen un precio marxinal de 5 céntimos o kilo. En cuanto a la cuantificación de toda la captura, ese requisito que tenemos planteado por la PCP, el proyecto plantea el desarrollo e instalación de un sistema de visión con un software correspondiente de reconocimiento de especies y cálculo de tamaño y peso de esas especies para ayudar a lo que sería la cuantificación de toda la captura. El iObserver tiene una cámara que iría recogiendo fotografías de todo lo que va pasando por la cinta de triado y un software de reconocimiento que permitiría identificar las especies y cuantificar la captura. El Redbox es un programa informático que se ha desarrollado para instalar a bordo de los barcos de pesca, que tiene como función capturar toda la información relativa a las capturas de pesca, distinguiendo las que son capturas deseadas y las no deseadas o descartes para su posterior tratamiento. Además de que permite ayudar a rellenar el diario electrónico de a bordo, permite ver en qué zonas hay una mayor concentración de descartes, en qué zonas hay una mayor probabilidad de pescar especies objetivos, y esto puede ayudar al sector a evitar la aparición de descartes en sus capturas. En esta parte del proyecto ISEAS, el Instituto Español de Oceanografía se ha encargado de realizar el testado del iObserver a bordo de los barcos oceanográficos con los que realizamos periódicamente campañas dedicadas a la elaboración pesquera. Fundamentalmente, si esa información la tenemos prácticamente en línea, o por lo menos el mismo día que se realiza la pesca, lo podemos integrar dentro de lo que es el geoportal, sistema o el servicio que hemos construido en el Centro de Supercomputación de Galicia, al cual llegan todos los datos de todos estos barcos que nos están enviando la información de las capturas realizadas. Es una herramienta en la que se puede consultar toda la información relativa a las capturas de pesca y los descartes, así como realizar su gestión y realizar modelados que permiten ver las zonas de descarte óptimo y las zonas a evitar. Evidentemente, las capturas reales que está realizando cada embarcación solo pueden ser consultadas y leídas por el propio armador o el propio patrón que las está enviando. Lo que pretendemos también es, de alguna manera, sumar o aunar todos estos datos y hacerlos de alguna manera anónimos para que en esa acumulación sí se puedan ir
viendo patrones de aquellas zonas, aquellos puntos o aquellas trayectorias en las cuales hay una mayor presencia de descartes. Entón, o problema se ilustra a través do coste de oportunidade que nos di que por cada euro de descartes temos que renunciar a 35 euros de media de pesca valiosa, e isto é así porque os descartes valen 0,05 euros o kilo. Entón, se conseguíramos atopar, e este era o objetivo do LIFE, alguna fórmula que nos permitira dar máis valor aos descartes, conseguiríamos reducir o impacto económico sin xenerar incentivos para que as empresas pesqueiras continúen descartando. También hemos realizado una jornada de demostración para presentar la sala de elaboración de productos para consumo humano en la planta piloto instalada en el puerto de Lonja de Marín, a la que acudieron tanto agentes del sector pesquero, armadores, patrones, como representantes de empresas, por una parte de gestión de subproductos o residuos en general de la industria agroalimentaria, como empresas elaboradoras y transformadoras de productos de la pesca. Unha das tarefas nas que traballamos aquí dentro do IEM para o proxecto Life ICES foi o de desenrolar e optimizar procesos valorizadores dos descartes e subprodutos que xenera a industria transformadora do peixe. Se desenrolaron dous tipos de planta piloto. Unha planta piloto que denominamos IDE-BVP1, na que os produtos que obtivemos poden ser para consumo humano. Se han realizado alguna jornada de demostración en la cual se han enseñado la maquinaria y cómo son los procesos de elaboración de estos productos. En este caso se recuperaron o que denominan fish mince, o pasta de pescado, para facer produtos reestructurados. Las capturas totales que se realizan no son asumidas completamente a día de hoy por el mercado, con lo cual hay un excedente que puede ser destinado a estas salas de elaboración para producir el bloque de músculo picado. Esto solo puede ser utilizando como materia prima especies o bien sujetas a tax, imaginemos jurel o caballa, que en un momento determinado hay un exceso de oferta y por lo tanto me interesa comercializarlo todo a través de lonja, o bien utilizando especies que no estén reguladas o sujetas a tax, como pudiera ser el caso de la faneca o la escarapota. Hemos realizado también una jornada de difusión y de demostración de la planta piloto que utiliza los materiales que no pueden ser destinados al consumo humano, esta nueva biomasa que está llegando y que va a llegar en unas cantidades más o menos importantes a los puertos para ser tratada, procesada y de las cuales se pueden obtener los compuestos o productos razonables tanto para el sector alimentario, humano o de alimentación animal, como para otros sectores como farmacéutico o cosmético. E por outro lado, na que se denomina IDVP3, que os produtos os cuales se poden obter non poderían ir directamente para consumo humano, traballamos na obtención de aceites, na obtención de hidrolizados de pescado, na obtención de glicosaminoglicanos, especificamente condroitinsulfato, na obtención de xelatinas ou na obtención de coláxeno, partindo de individuos completos, de restos de espiñas, de restos de pieles ou de restos de material cartilaginoso. O coláxeno e incluso as xelatinas de alta calidade son interesantes biopolímeros que se empregan na regeneración de tecidos, na formulación de andamiases celulares. O caso dos glicosaminoglicanos, concretamente o caso do condroitinsulfato, utilízase para certos problemas articulares como artritis ou artrosis e tamén na industria ou no mundo da enxeñería de tecidos. El producto final, digamos, intermedio que nosotros hemos desarrollado es un bloque de músculo picado, congelado, que posteriormente en una industria de elaboración o incluso pensamos que a nivel tanto de hostelería como incluso del consumidor final podría ser utilizado para la preparación de alimentos o preparaciones gastronómicas como lasaña, croquetas, hamburguesas, empanadillas, otra serie de alimentos utilizando como base este bloque de músculo picado.
es un producto para la gente que no le guste o no está acostumbrado a comer pescado. Es una manera de darle proteína marina a la gente que necesita una alimentación sana y equilibrada, que son los niños y los mayores. Es donde hay que enfocar este tipo de productos, con recetas innovadoras o recetas antiguas, pero da mucho juego porque no tiene ni piel ni espina, es todo proteína marina, es músculo proteico marino. Como evento final dentro de lo que ha sido la vida del proyecto Life ICES, hemos organizado una conferencia internacional en la que hemos pretendido abordar todos los aspectos, digamos, importantes o relevantes en lo que tiene que ver con la nueva reglamentación de la política común de pesca y en particular con la gestión de los descartes, la reducción de los descartes y la obligación de desembarco. En esta conferencia hemos realizado 4 sesiones técnicas, en cada una de las cuales hemos pretendido abordar estos aspectos más importantes y novedosos de la nueva política común de pesca. Y hemos realizado el último día una sesión en la cual se ha abordado el futuro del sector pesquero en Europa y hemos contado para ello con representantes de la Comisión Europea, representantes de la Administración Española y Autonómica y con representantes tanto del mundo académico como del mundo empresarial relacionado con la actividad pesquera. Una vez finalizado el periodo en el cual se ejecuta el proyecto, ¿qué se va a realizar con los resultados obtenidos o con las instalaciones desarrolladas a lo largo del proyecto? En nuestro caso hemos desarrollado o puesto a punto una serie de tecnologías, el e-Observer, la planta piloto, el geoportal, que evidentemente no pueden quedar paradas en cuanto acaba el proyecto. Y entonces lo que hemos planteado es para los próximos 2 años seguir realizando jornadas de demostración de algunas de estas tecnologías y al mismo tiempo seguir profundizando en lo que es la transferencia a los sectores productivos específicos de cada uno de los desarrollos. La idea es que, así como está establecido dentro de la política común de pesca, seamos capaces de alcanzar el rendimiento máximo sostenible de todas las especies comerciales en Europa y que alcancemos el nivel de sostenibilidad deseado para que los recursos de la pesca puedan permanecer en un estado saludable a lo largo de los años.